nuestro que estás en los cielos. Señor, cuánto bien hace a nuestras almas el que nosotros elevemos himnos a tu nombre. Oh sí, Señor, tú eres nuestro Rey soberano. Y es por ti y solo por ti que podemos ser felices en un mundo caído en pecado. Te pedimos, oh Señor, que tú seas con nosotros y que tú nos ayudes en la exposición de tu palabra. Habla a nuestros corazones. Ayúdanos, oh Señor, a no solo entender lo que tu palabra enseña. Ayúdanos, oh Señor, también a vivirla para tu gloria. Amén. En el nombre de Cristo oramos. Amén. 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 Hace varios domingos estamos considerando el tema tan importante de la decadencia espiritual. En esta serie hemos estado tratando ese penoso estado en el que puede caer un creyente, donde sus gracias han menguado, gracias que ha recibido por la gracia misericordiosa de Dios, pero que ahora se encuentran en franco deterioro. Y por consiguiente, la comunión con Dios ha menguado y ya no se siente cercana. Desde hace 2 domingos estamos considerando las causas que puede llevar a un creyente en caer en decadencia espiritual. Mis hermanos amados, no caemos en decadencia espiritual como en paracaídas. No, generalmente es un proceso en el cual vamos descendiendo por una serie de descuidos. Así que comenzamos a considerar que una de las causas principales que lleva a un creyente a caer en decadencia espiritual es la negligencia en cuidar el corazón. La Escritura dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si descuidas tu corazón, si eres negligente en proteger el bien más preciado que tienes, tu corazón, caerás en decadencia espiritual. También consideramos que otra causa que puede llevar a un creyente a caer en decadencia es negligencia en nutrir las gracias que Dios ha implantado en nuestras almas. En el momento de nuestra conversión, el Espíritu Santo implantó una serie de gracias en nuestra vida. La esperanza, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, el dominio propio, etc. Y si somos negligentes en nutrir, alimentar esas gracias, tales gracias no crecerán por amor al deporte, se menguarán. En esta mañana vamos a considerar la tercera causa de la decadencia espiritual. Mis hermanos, yo sé que durante estos sermones yo he mencionado esta causa incidentalmente, pero yo quería dedicarle un solo sermón a esta causa, porque si hay algo que está afectando el alma, el progreso y el desarrollo en la gracia de muchos creyentes, se debe precisamente a esta causa. Y a veces no nos damos cuenta del peligro. Nos referimos a descuido en renunciar continuamente a la mundanalidad. Descuido en renunciar continuamente a la mundanalidad. Cuando la Escritura habla de mundo, lo hace en varios sentidos, pero en el caso que nos ocupa hoy, se está refiriendo, oye esto mi hermano, a ese sistema enemigo de Dios, cuyos patrones, metas, ambiciones son contrarias al carácter santo de Dios. Nos estamos refiriendo a todas esas cosas que, sin ser alguna de ellas pecaminosas en sí mismo, sin embargo no procuran la gloria de Dios ni promueven la gloria de Dios en el mundo y mucho menos en nuestra propia alma. Y la posición del verdadero creyente respecto a la mundanalidad debe ser bíblica. Mis hermanos amados, muchas veces la mundanalidad se disfraza de muchos colores y disfraces, y a veces es sutil, y debemos tener cuidado. Miren cómo Pablo miraba al mundo, y cuando se está refiriendo al mundo, se está refiriendo a este contexto, a ese sistema llamado mundo, que
que es contrario a Dios y a su palabra. Miren cómo lo dice Pablo en Gálatas 6:14. Lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El apóstol Pablo está diciendo, el sentimiento que hay en mi corazón hacia el mundo y el mundo hacia mí es recíproco. Lo que yo pienso del mundo y lo que el mundo piensa de mí, estamos en eso de acuerdo. Cuando yo veo al mundo, lo que veo es un crucificado. Y cuando el mundo me ve a mí, lo que ve es un crucificado. Mis hermanos amados, no hay que ser muy inteligente para saber que ver un crucificado no es algo agradable. Por eso el puritano Thomas Brooks lo dice de la siguiente manera. El mundo y Pablo estaban de acuerdo en esto. Ni el mundo daba un alfiler por Pablo, ni Pablo daba una paja por el mundo. Hermanos, no es de extrañarse que el mundo piense tan mal de la iglesia. Es verdad que a veces nosotros aportamos un poco con nuestro mal testimonio, pero la causa fundamental de que el mundo piense mal de la iglesia no se debe precisamente al pecado de la iglesia, se debe a lo que piensa acerca de Dios. Y como piensa de Dios mal, aunque no lo quieran reconocer, pensarán de la iglesia de igual modo. Miren cómo lo dice Santiago en el capítulo 1, versículo 27. La religión. Y mis amados hermanos, a veces hablamos, no, que el cristianismo no es una religión. Lo que hacen eso, no deberían hacerlo. Es verdad que es más que eso. Es una relación, yo entiendo. Yo entiendo lo que está detrás del eslogan, pero no crean todo eslogan evangélico. No siempre es bíblico. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es tal el antagonismo que existe entre un verdadero cristiano y el mundo, que la Escritura enseña que si una persona ama al mundo, no debe engañar su corazón. Tal persona no es cristiana. Si una persona ama al mundo, no importa que vaya a la iglesia todos los domingos, no importa que tenga una Biblia debajo del brazo, no es cristiano. Por eso dice Juan en el capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Miren que no está diciendo es un cristiano en decadencia, es un mal cristiano, no está diciendo eso. Le está diciendo no es cristiano en lo absoluto. No améis al mundo, dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué nos enseñan estos textos? Que el amor al mundo y el amor a Dios son, oye esto, totalmente incompatibles. Hay un divorcio por incompatibilidad de caracteres ahí. Y este es el legítimo. No se puede amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Ahora hay que aclarar qué significa amar al mundo. Gracias a Dios, el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. El griego koiné, entre las bendiciones que tiene, es muy específico en sus tratos con las palabras. Por ejemplo, nosotros tenemos una sola palabra en español para amar. Los griegos tenían 4. Tenían una palabra que hablaba de amor hacia el amigo, hacia los familiares. Y había un amor especial, que es una palabra distintiva del cristianismo. Hemos hablado mucho de ella. El amor ágape. Y ese es un amor que tiene Dios para con el hombre. Y es el amor que se demanda del cristiano para con Dios. Y cuando el apóstol Juan dice que no debemos amar al mundo, está refiriéndose a que si una persona toma el amor que debe tener para con Dios y lo vuelca para con el mundo, ese sistema contrario a Dios y su palabra, o a las cosas que están en el mundo,
Tal persona no tiene el amor del Padre, porque hace del mundo y de las cosas del mundo su ídolo, su Dios. ¿Qué cosa es amar de acuerdo a la Biblia? Amar es un acto, oye esto, amar es un acto de la voluntad. Mis amados hermanos, a veces tenemos en este mundo que nos ha tocado vivir tan sensible, donde todo es lo que yo siento. A veces da risa. Viene una mujer, no estoy hablando de nada de mis hermanas y hermanos. Viene una hermana y se para en el espejo y le dice a su esposo, yo siento que estoy gorda. Bueno, eso es algo que no se puede sentir, o no se debiera. Usted va a una pesa, usted se pesa, y usted puede saber tangiblemente si está gorda o no. Pero vivimos en un mundo así, donde todo tiene que ver con los sentimientos. Yo me siento tan fea. No puedes sentir que eres feo. Ahora voy a hablarle a los hombres. O eres feo o no lo eres, pero no es algo del sentimiento. ¿Entienden lo que este mundo ha convertido a las cosas? El amor en la Biblia es más que un sentimiento. Es un acto de la voluntad. Cuando viene una mujer y un hombre y se prometen casarse hasta que la muerte los separe, y son cristianos, eso debiera pasarle a toda persona, pero estoy hablando de la cristianos, no puede pasar la remota idea que vengas delante del pastor y le diga, ya yo no amo a mi esposa. En una ocasión a mi profesor de hebreo, en el seminario, no en el seminario, pero él nos hace la historia de que un hombre llegó ante él y le dijo, pastor, ya yo no amo a mi esposa. Y él le dijo muy sabiamente, bueno, si no lo amas como tu esposa, ámala como tu enemiga. Jesús dice, amad a vuestros enemigos. Y dado que es un mandamiento amar, la Biblia enseña que el amor es un acto de la voluntad. No es que no amas ya a tu esposa, tú has determinado no amarla más. No es que no amas a tu esposo, tú has determinado no amarlo más. Porque el amor es un acto de la voluntad. Pero sigue mi definición. Amar es un acto de la voluntad que nos lleva a procurar activa y continuamente el bien de la persona amada. Yo sé que hay hombres, y perdónenme que hoy sea más específico que otras veces, que les cuesta trabajo decirle a su pareja, yo te amo. Lo cual no debería pasar. Lo que debería pasar es que frecuentemente tú lo hagas. Pero sabes una cosa, hay hombres que se acostumbran a decir, yo te amo, yo te amo. Amar, de acuerdo a mi definición, es cuando tú procuras activa y continuamente el bien de la persona amada. Y mis hermanos, eso va con los hermanos en la iglesia. Amar es cuando tú procuras activa y continuamente el bien de tus hermanos. Y continúa diciendo mi definición. Y produce deleite, satisfacción, gozo y descanso. Todo aquello que tú determinas volcar tus afectos, tú promueves activa y continuamente el bien y te produce deleite y satisfacción, gozo y descanso, tú lo amas. Y lo que está diciendo Juan es que ese tipo de sentimiento, vamos a usar ahora la palabra, no debe sentirlo el creyente por el mundo. El creyente no debe procurar el bien de ese sistema, y veremos en un momento cómo un creyente puede procurar el bien de un sistema pecaminoso y no puede sentir deleite, satisfacción, gozo y descanso. Eso solo lo puede dar Dios. Miren el versículo 16 de Primera de Juan, capítulo 2. Oye esto, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida,
no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Oíste bien cuáles son los ingredientes de lo que ese sistema llamado mundo provee? Todos los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Lo que está planteando el apóstol Pablo aquí, es que es imposible que un cristiano ame al mundo de ese modo. Dios ha abierto sus ojos para que perciba realidades más sublimes que esas. Y ha impartido en el corazón del creyente un principio de santidad que lo mueve a buscar la santidad y el favor de Dios más que cualquier otra cosa y a deleitarse en Dios. Es por eso que los que escribieron el Catecismo Menor de Westminster, cuando se sentaron a definir la primera respuesta a la primera pregunta del Catecismo Menor, que ellos preguntan, ¿por qué estamos en este mundo? ¿Cuál es la razón por la que tú y yo existimos y Dios nos creó? Ellos lo preguntaron de la siguiente manera: ¿cuál es el fin principal del hombre? Ellos se estaban preguntando, ¿por qué yo estoy en este mundo? ¿Para qué Dios me puso aquí? Ellos respondieron, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Ese gozo y ese deleite debe provenir primaria y distintivamente de Dios. Es lo que dice el salmista en el Salmo 17:15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Oye esto, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. No había una satisfacción mayor para el salmista que ver santidad práctica en su vida diaria y continua. El mayor deleite del salmista era ser semejante a Dios. Por eso dice, yo estaré satisfecho cuando sea tu semejanza. Nota que no dice yo estaré satisfecho cuando tenga una casa grande, cuando tenga un carro del año 0 millas. No, cuando sea como tú. Y el salmista Asaf se preguntaba en el Salmo 73:25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Me pregunto, ¿qué harán los de la teología de la prosperidad con textos como ese? Cuando lo que te enseñan es que el bien que Dios da, qué bien más pobre y mísero, es dinero y salud. Es un bien mísero. Si es eso toda la preocupación de Dios, ¡wow! Pero el salmista no era de la teología de la prosperidad. Él decía, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. La Biblia nos dice que los creyentes no son del mundo. Y es como si se le hubiera dado alas a una nueva visión de las cosas, de modo que el creyente, cuando contempla el mundo, lo contempla desde arriba. Y mientras más alto vuele el creyente, más pequeño e insignificante le parecerá el mundo. Yo sé que el creyente aún tiene el pecado remanente. Todavía ese pecado trata de atarlo al mundo. Pero el corazón del creyente está en la eternidad y está con Dios. Ahora, alguien se puede preguntar, bueno, Joel, tú estás dando una descripción del mundo de cierta manera. Y nos estás diciendo que el creyente debería ver el mundo tal como Dios lo ve. ¿Cómo es el mundo, mis amados hermanos y amigos? El mundo es una fuente inagotable de designios que los alejan de Dios y nos desvían de la verdadera felicidad. ¿Saben lo que quiere el mundo? Que nosotros tengamos nuestro deleite y nuestro corazón en las cosas materiales, en las cosas temporales, en las cosas de este mundo. Y si un creyente se descuida
aunque no amará al mundo con el apego que lo ama un no cristiano, la mundanalidad puede entrar en su corazón y en la misma medida que entre la mundanalidad, en esa misma medida se va a precipitar en tu corazón la decadencia espiritual. El creyente no ama al mundo con el amor predominante que habla Primera de Juan, porque allí nos dice que el que tiene ese amor, el amor del Padre no está en él. Mis hermanos amados, vivimos en un mundo de que, y yo se lo he dicho muchas veces, pero déjenme decirlo otra vez, se ha hecho muy fácil ser cristiano. Muy fácil. Y hay mucha gente, y yo sé que lo he dicho muchas veces, permítame decirlo otra vez, es fácil ser cristiano porque todo lo que tienes que hacer es levantar la mano o ir al frente. No verás tal práctica por ningún lado de la Biblia. No, que la gente que inventaron eso son más inteligentes que tú. Sí, probablemente, pero aquí no es ser inteligente, hacer lo que dice la Biblia. Amén. ¿Sí? Y de hecho, déjame no hablar de la gente que inventaron eso, que no fue hace mucho, fue hace poco. ¿Qué es lo que pide Dios del creyente? Romanos 12, y yo sé, mis amados hermanos, que no estoy predicando un sermón como usualmente predico, pero yo le digo a los hermanos que les estoy enseñando las pocas cosas que he aprendido de la homilética. La homilética es mi esclava y yo no esclavo de la homilética, así que hoy estoy rompiendo un poco de paradigma. Yo quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Mis amados hermanos, ¿saben por qué a veces la mundanalidad entra en nuestro corazón? Porque olvidamos textos como este. Romanos 12, 1 y 2. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sabes lo que está diciendo? Que tu mayor acto de adoración no es venir y cantar un hermoso himno. Tu mayor acto de adoración es levantar las manos, no es decir amén. Tu mayor acto de adoración es cuando tú entregas tu vida como un sacrificio, no muerto como los del Antiguo Testamento, un sacrificio vivo, un sacrificio agradable a Dios. Ese es tu verdadero culto racional. Es muy fácil ser cristiano los domingos cantando cantos. El asunto de verdad es cuando salimos por esa puerta para allá afuera. Allí damos culto. Y ese es nuestro verdadero culto. Y no solo debemos entregarnos en sacrificio vivo. Él nos advierte, versículo 2, no os conforméis a este siglo. La palabra conformar viene de una palabra griega que significa no te amoldes, no te pongas en el molde de este siglo. A mí me encanta el flan, pero hay algo importante del flan, como lo hacemos los cubanos, o como lo hacen los cubanos. No porque yo no sea cubano, sino porque no hago flan. Hay algo importante que se necesita para el flan. Y es que cuando tú lo pongas en la mesa, no se deshaga. ¿No es verdad? No dan ganas de comer. No importa cómo sepa. Nadie se come un flan deshecho. Ahora, ¿qué se necesita para que el flan sea consistente? Aparte de todo lo que le echamos adentro, las hermanas sabrán, se necesita. En Cuba había un jarro especial en mi casa. Una lata, gracias, especial. Era para hacer el flan. Se necesita un molde. Para que cuando tú lo viertas en el plato, el flan tenga el molde. Esa es la idea. No la del flan, sino la del molde. El mundo quiere amoldarnos, quiere
que nosotros nos parezcamos al mundo. Tiene una lata donde quiere meternos y hacer un flan de nosotros. No un flan, pero quiere que nos parezcamos a ellos. Y dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no te hagas al molde de este siglo. No te hagas al molde, no te conformes a este siglo. En cambio, ¿qué debes hacer? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En vez de permitir que el mundo te tome y te ponga en su cajita y te amolde, lo que debe hacer un creyente es transformar su entendimiento conforme a la palabra de Dios. Déjenme decirle una cosa. Nosotros hablamos de mundanalidad y esto también, lo que voy a decir, tiene que ver con esto, pero generalmente el creyente piensa con que mundanalidad es simplemente echar la carrera por ser millonario, tener siempre ropa nueva, aunque no se la ponga a comprar y comprar, y eso tiene que ver. ¿No saben una cosa? Hay cosas más sutiles de la mundanalidad que nosotros a veces no percibimos. Como dirá en un momento, la mundanalidad tiene que ver con una mentalidad en el aquí y en el ahora. Tiene que ver con una mentalidad de lo temporal, más que lo eterno. Por eso Pablo en Romanos 12:2 dice, no conforméis a este siglo. No te amoldes, no se amolde tu entendimiento a la temporalidad de ahora, del ahora. Por eso Pablo en Gálatas 1:4 dice que Cristo se dio por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. ¿Cómo ve el mundo? Fíjense que ahora no usó la palabra mundo, usó la palabra siglo. Porque la mundanalidad tiene que ver con lo temporal. Por eso el Salmo 17, 13 y 14. Oye esto, la definición que Dios da de mundanalidad. Libra mi alma de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida. ¿Oíste la relación de mundanalidad con temporalidad? Para Dios, un hombre mundano es alguien que tiene su porción en esta vida. Sus intereses, sus deseos, sus metas tienen que ver con el ahora, con lo que le rodea. Por eso en Hebreos 12:16 se presenta a Esaú como el rey de los mundanos. ¿Y por qué él es el jefe de los mundanos? Porque dice que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y cuando uno ve la historia en Génesis, uno ve a Esaú diciendo, ¿de qué me va a servir la primogenitura? Ese era un bien tan querido por los orientales, porque hablaba de la bendición de Dios. Y él decía, ¿para qué me va a servir si ahora me estoy muriendo de hambre? A cambio mi primogenitura por un plato de lentejas. En Filipenses 3:19 se describe a los mundanos como hombres cuyo Dios es el vientre. Oye esto, y que solo piensan en lo terrenal. Mi amado hermano, todos los que estamos aquí pensamos. Yo sé que no dije nada profundo, ¿verdad? Todos pensamos. La pregunta es, ¿qué es lo que viene a tu mente con frecuencia? ¿Tú puedes verte pensando en cosas espirituales o tú continuamente estás pensando en lo terrenal? Dios describe al mundano como alguien que solo piensa en lo terrenal. Su mente, sus deseos y sus metas están enfocados en lo que va a pasar en este mundo ahora. Cuando va a tomar una decisión, esa persona no piensa cuánto eso va a afectar mi alma. Él piensa en lo ahora, en lo que me va a resolver ahora. Por eso la mundanalidad es incompatible con la fe. Es incompatible con la fe.
Porque la fe ve más allá de las circunstancias. Fíjense, yo no estoy hablando de que el creyente piadoso no le preocupan las circunstancias. Sí, al creyente piadoso también le preocupan las circunstancias, pero por la fe él ve más allá de las circunstancias. Él no solo ve las circunstancias. Mis amados hermanos, no estoy queriendo decir con esto que ahora nos vamos a trancar en la casa. No, nosotros como creyentes tenemos que ir al mundo. Tenemos que vivir en el mundo. Por eso la oración sacerdotal del Señor en Juan 17 dice: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mi amado hermano, ¿sabe lo que es más peligroso para creyentes como nosotros? Que a veces no vemos el punto de la mundanalidad. Mucha de la mundanalidad que a veces viene a nuestra vida viene por algo que se llama en el Nuevo Testamento los rudimentos de la carne. ¿Qué son los rudimentos de la carne? Los rudimentos de la carne son aquellas cosas que están en nuestra estructura de pensamiento, que han venido a nuestra mente fruto de las influencias formativas. Cada uno de nosotros ha tenido a lo largo de su vida influencias formativas. Los padres fueron uno, no solo con sus palabras, sino también con su ejemplo. Amigos, la escuela, muchas cosas que nos rodean han formado nuestra estructura mental desde que somos chicos hasta ahora. Y cuando una persona se convierte y viene al Evangelio y es salvado, su corazón ha sido cambiado, tiene fe, tiene arrepentimiento, pero hay mucho de su estructura mental que ha sido desarrollado por esas influencias formativas que aún están en nuestra mente. Y lo que tenemos que hacerlo, en palabras de Romanos 12:2, es transformarlo por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Imagínate tu mente como si fuera un edificio que estamos construyendo, donde hay vigas y paredes. Cuando tú vienes al Evangelio, hay muchas vigas y paredes que todavía provienen del mundo. Por ejemplo, se convierte un muchacho y una muchacha y quieren empezar a encontrar a alguien. Y no lo estoy diciendo por nada, lo estoy diciendo porque es parte del sermón. Y se encuentran una muchacha, un muchacho y quieren empezar una relación de noviazgo. Probablemente la manera en que van a enfocarse tiene que ver con su vida pasada. Él tiene vigas y ella tiene vigas y paredes que deben ser cambiados. Ya la relación de novios no es como el mundo la practica, es como lo practica un creyente a la luz de la Escritura. Y cuando viene ese creyente y se casa, probablemente reaccionará, actuará y vivirá como lo vio de sus influencias formativas. Y él vio que su papá, a veces ni nos damos cuenta qué pasa. Él vio que su papá, cuando se disgustaba con su mamá, tiraba tú pones un ejemplo loco, yo sé que eso no pasa, tiraba un vaso a la pared, ¡pah! Y entonces este creyente viene, de verdad, viene y tiene esa viga ahí en su estructura mental y reacciona pecaminosamente. Reacciona como un mundano. ¿Qué es lo que tiene que hacer el creyente? En palabras de Romanos 12:2, transformarse por medio de la renovación de su entendimiento. Él debe cambiar esa viga que tiene hay viga mundana, de cómo el mundo hace las cosas, tomarla y sustituirla por una viga de acuerdo a la palabra de Dios. Yo me hice claro, viene un creyente y se convierte y quiere hacer negocio. Él sabe ya que los 10 mandamientos dicen no robarás. Pero él lo puede hacer de cierta manera, porque tiene una viguita aquí todavía del mundo, donde hace negocios donde solo él se beneficia. Y va a tratar de hacer las cosas de tal manera que solo él salga ganando. ¿Qué debiera hacer ese negociante cristiano? Cambiar esa viga por la palabra de Dios.
¿Qué es lo que enseña la palabra de Dios? Que lo que tú quieres que los demás hagan contigo, tú debes hacerlo con los demás. ¿A ti te gustaría que cuando hagas negocios con otro, el otro también piense en ti y que tú ganes? Bien, la Biblia dice que tú deberías hacer negocios de esa manera. ¿Yo me hice entender? Así que la mundanalidad tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con cómo entiendo la vida. Ahora, yo espero ya haberte vendido la idea. Yo espero que tú, si yo termino mi sermón aquí y tú te vas para tu casa, tú hayas determinado en tu corazón, delante de Dios y con sinceridad, de luchar en contra de la mundanalidad. Esperaba un amén ahí. Muy tenue, está bien. Yo espero que antes que se acabe ustedes digan fuerte. Yo espero haberte vendido la idea. La pregunta que debe venir a tu mente, y yo estoy mirando el reloj, pero me entregaron el púlpito tarde. La pregunta que debe venir a tu mente es: ¿cómo yo hago eso en la práctica? ¿Cómo yo puedo luchar contra la mundanalidad? Y es esta segunda parte del sermón. ¿Cómo tú puedes, mi hermano amado, luchar contra la mundanalidad? ¿Cómo puedes cuidarte de ella? En primer lugar, tienes con qué escribir, anota ahí. En primer lugar, absteniéndonos radicalmente de los deseos carnales. Absteniéndonos radicalmente de los deseos carnales. Mira lo que dice Pedro en su primera epístola, capítulo 2, versículo 11. Oye esto: amados, yo os ruego. Él lo pudo haber dicho de mil maneras diferentes, pero el Espíritu Santo guió a este hombre para que lo hiciera en forma de ruego. No es lo mismo que te digan: mira, mi hermano, no pase por esa calle que es peligroso. Uno debería prestarle atención. Están hablando de un ¿qué? Un peligro. Pero si alguien te dice: mira, yo te ruego que no pase, ya hay seriedad en el asunto. Yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Lo primero que le dice a estos creyentes: ustedes son lo que son. ¿Qué son ustedes? Extranjeros y peregrinos. Mi amado hermano, tú y yo estamos de pasada por este mundo. Nuestro final está en los cielos. Venimos, somos extranjeros. Y tú me dirás: sí, claro, yo soy cubano, panameño, peruano y estoy aquí en los Estados Unidos. No, está hablando de este mundo. Nosotros debemos vernos como extranjeros y peregrinos, como alguien que está de pasada. A menos que tengas un problema. Ningún extranjero que no piensa quedarse en ese lugar por mucho tiempo compra una casa. Espérense un momentico, yo no estoy diciendo que no compren casa. Déjenme terminar la frase completa. Lo que yo te quiero decir es que a veces vivimos la vida, aún los cristianos, a veces los cristianos vivimos la vida como si esto que estamos viviendo ahora será todo lo que viviremos. Y Pedro les dice: ustedes no son, esto no será todo lo que ustedes vivirán. Ustedes son extranjeros y peregrinos, están de pasada. Y a esos extranjeros les dice: abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nota que el texto no dice: mira, modéralo un poquito, mira, no sea tan fanático de lo... No dice nada de regular los deseos carnales. El Espíritu Santo está ordenando a los creyentes que se abstengan de todo deseo que sea radicalmente opuesto, que provengan de la carne. Dice Tito capítulo 2 versículo 12: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dice que debemos renunciar a los deseos mundanos.
Está hablando de una abstención radical de los deseos carnales. Por eso es tan importante en este asunto el tema de los deseos. Déjenme poner otro ejemplo. Que a veces cuando hablamos de santidad, santificación, no se pone. Antes de venir a Cristo, un creyente, antes de venir a Cristo, el impío, en ese estado, todos sus deseos tenían como punto central y focal Él. Todo cuanto deseaba era Él. Él deseaba engañar a su esposa, Él lo hacía. Él deseaba tomar lo que no sirve, Él lo tomaba. Su meta, sus deseos estaban centrados en sí. Cuando esa persona viene a Cristo, por la obra del Espíritu Santo, ahora esa persona, ese creyente, tiene deseos para Dios. Tiene deseos de vivir en santidad. Tiene deseos de hacer lo que le agrada a Dios. Cuando viene la tentación, esta persona no ha dejado de tener deseos pecaminosos. Lo que ahora tiene dos deseos. El impío tenía solo uno. El creyente tiene dos deseos. Y en el cielo tendremos uno nada más también. Pero solo de hacer lo que le agrada a Dios. Tiene dos deseos cuando viene la tentación. Desobedecer a Dios, obedecer a Dios. En el momento de la tentación, ¿saben quién gana? El deseo más fuerte que se tenga. Por eso se nos manda en la Escritura a alimentar los deseos piadosos y a renunciar, abstenernos de los deseos carnales. Si alimentamos los deseos carnales, eso no producirá piedad. Eso producirá decadencia espiritual. Debemos alimentar los deseos piadosos. Por eso decía alguien que son nuestros deseos el canal principal que usa el pecado para controlar nuestra voluntad. Así que el tema de los deseos es sumamente importante en este tema. ¿Qué debemos hacer en cuanto a los deseos? Abstenernos, obviamente, yo sé que esto es obvio, de todas aquellas cosas que Dios ha prohibido directamente en las Escrituras. ¿Quieres tener un ejemplo? Puedes leer los 10 mandamientos y allí sabrás la voluntad de Dios para tu vida. Segundo, debemos abstenernos de aquellas cosas que aunque Dios no las ha prohibido, pueden producir en nosotros un deseo desordenado. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Oíste bien? Porque a ver, lo primero todo el mundo dice, amén, sí, fornicación, adulterio, sí, la avaricia también es idolatría. El apóstol Pablo incluye aquí, entre otras cosas, mortificar las pasiones desordenadas. ¿Y qué es una pasión desordenada? Mi amado hermano, oye esto. Si deseas alguna cosa, como si fuera necesaria y suficiente para tu para tu felicidad, tal cosa es un deseo mundano y desordenado. Déjame ponerte un ejemplo. Tienes un carro del 2017 y te entran, yo iba a decir lo que dicen los cubanos, culebrilla, por cambiar. Y tú piensas que si tú no cambias ese carro, tú no serías feliz. Yo sé que nadie lo dice así. Ninguno de nosotros dice eso. Pero eso tú lo puedes saber en tu corazón. Y tú te sientes que si tú no tienes eso, si tú no te compras el televisor de... ¿Cuánta es la pulgada más grande que hay? Nadie sabe. Estamos bien. Si alguien me decía algo decir, como tú sabes el asunto. Qué bueno, se salvaron. Un televisor inmenso. Y oye, si yo no puedo, o un 5.1, ya no sé si hay más para allá.
¿Entienden lo que estoy hablando? Un audio, no sé qué más. Y tú lloras y te pasas todo el tiempo pensando, imaginándote lo bien que se vería la sala de tu casa con ese televisor. Hermano, si tienes ese televisor, tranquilo. Yo no te estoy diciendo que sea pecaminoso tenerlo. Oye la historia completa. Tú te sientes, es que no puedo, pero qué miserable soy. Y la expresión nuestra es, qué malo es ser pobre. No es verdad. ¿Y qué malo es ser pobre? No tiene de malo nada, salvo que quieras comprarte un televisor de ese tamaño en tu casa. Si tú crees que algo o un estatus X, una promoción en el trabajo, miren, a mí me negaron una promoción ahora. Las cosas de los trabajos, me seleccionan en un grupo, nos hacen creer que éramos lo mejor de la empresa, pasamos el training y luego hacen las cosas diferentes a como dijeron al inicio. Esas cosas pasan. Pero si tú crees que si yo logro esa posición, yo sería feliz. Es un deseo desordenado. Y Dios dice en su primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es un ídolo. Pero hay otra cosa más. Si tu deseo es más fuerte que tu entendimiento, ese deseo es desordenado también. Mi hermano, tú sacas cuenta. A ver, el televisor, ¿cuánto me costaría? Me costaría tanto. El Best Buy me dan tantas cuotas por tantos meses. ¿Cabe otro bill más en mi presupuesto? No cabe. Si yo meto eso, voy a tener que hacer más horas de overtime. Voy a dedicarle menos tiempo a mi familia. Voy a tener menos tiempo para mi esposa, para hacer mis devocionales. Pero yo quiero el televisor. Ya hace el deseo más fuerte que el entendimiento. Tu entendimiento te está diciendo, no lo hagas. No hagas eso. No metas otro bill en tu casa. Tu familia te necesita más que el televisor. Pero tu deseo dice, yo lo quiero para ser feliz. Si tu deseo es más fuerte que tu entendimiento, estás ante un deseo desordenado. Y yo hubiera querido que ustedes escribieran eso. Miren lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 12 al 13. Pero estos, hablando mal de lo que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia gozar de deleites cada día. Mi hermano amado, no tiene nada de malo, nada. Recibir el beneficio de un trabajo duro. Lo que no debería pasar es que tú persigas eso como el centro de tu vida. Mis amados hermanos, yo voy a tener compasión de ustedes y no voy a poder terminar el sermón hoy por causa de la hora. Pero yo quiero hacerte un par de preguntas antes de terminar. Si pudiéramos hacer una radiografía de tu corazón y pudiéramos ver el estado de tu alma, se pudiera decir de ti que tú estás manteniendo bajo control la mundanalidad. O si pudiéramos ver tus deseos, si pudiéramos ver ahora lo que tú más anhelas en tu corazón, veríamos que tus pensamientos y tus deseos tienen que ver con el cielo o con la eternidad, o que te pasas todo el tiempo soñando con cosas materiales. ¿Qué es lo que nos diría esa radiografía de tu alma? Diríamos de ti que estás corriendo la carrera por hacerte rico. Pues nosotros estamos aquí en Miami. Aquí nadie se hace rico. No es que no tienes que hacerte rico para correr esa carrera. No tienes que tener la posibilidad de hacerte rico para andar corriendo esa carrera. ¿Qué dicen las horas que tú trabajas cada día?
Mis hermanos, yo entiendo. Hay hermanas o personas que están solas porque sus maridos lo han abandonado, X, y yo entiendo. ¿Saben lo que sufren los hijos? Pero bueno, yo entiendo. Pero yo estoy hablando de la mayoría. Yo los conozco a la mayoría de los que están aquí. Dicen tus horas de trabajo que tú tienes prioridades claras. Dicen tus horas de trabajo que tú puedes decirle que no al trabajo más allá de lo que debes. No estoy hablando de tu horario normal, más allá de lo que debes, porque tú quieres cuidar de tu alma y de tu familia. ¿O qué es lo que dice tu vida? Mis amados hermanos, quiera Dios en su gracia, en su misericordia, que cada uno de los que están aquí estén luchando diligente y arduamente contra la mundanalidad. Si no lo hacemos así, nuestras almas caerán en decadencia y en unos años esta iglesia será otra cueva de Satanás más. Quiera Dios tener misericordia de nosotros. Amén. Y que podamos mantener nuestro corazón delante de Él y con prioridades claras. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, nosotros queremos venir ante ti para pedirte perdón. Que no hemos sido todos los diligentes que deberíamos en la lucha contra la mundanalidad. Oh Señor, pero tú sabes lo que hay en nuestro corazón. Y tú sabes que es nuestro deseo el vivir para tu gloria. Concédenos en tu gracia que nosotros te amemos a ti más que cualquier otra cosa. Que nosotros mantengamos bajo control esos deseos pecaminosos y desordenados que quieren llevarnos lejos de ti. Quieren que tengamos otras prioridades. Señor, concédenos que pueda ser el deseo de nuestro corazón, lo mismo que el salmista en el Salmo 60 decía, que nos apresuramos y corremos a hacer tu voluntad, lo que tú enseñas en tu palabra. Perdónanos, oh Señor, y te damos gracias por Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados, para redimirnos de este siglo tan malo. Mira que te lo imploramos, te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.